Bienvenidos a Relatos del Más Allá. Me encantaría saber desde dónde nos escuchan, dejen sus comentarios, los leo con atención. Y ahora, sin más, prepárense para adentrarse en cada relato. Que los disfruten. Guardia de medianoche. Me llamo Adrián López, sargento segundo de la Guardia Nacional. No nací para escribir, pero hay noches que obligan a fijarlas. Esto pasó en 2021, en la Sierra de Guerrero. Levantamos un puesto de seguridad en una secundaria abandonada, aulas con murales rotos y cancha con pasto alto. A esa hora la carretera era un trazo de sombra y faros. Ese día volaron un puente más al sur. A nosotros nos dejaron de relevo 9 elementos, 2 Cheyennes sin insignias y un generador que rugía a intervalos. Los del primer turno dijeron que los perros bajaron al camino y se quedaron mirando hacia la escuela, como si alguien los formara. Se rieron. En Guerrero el frío no avisa. Patrullé el perímetro con Cuevas y el Cabo Vega. Vega no llevaba ni 6 meses. Buen tiro, buenos tiempos, pero aún caminaba como quien no ha aprendido a gastar su miedo. A las 23:40 el radio tronó con estática. Alfa, confirmen presencia en edificio 3. Nadie le llamaba así, eran salones. Respondí. Cruzamos la cancha con las botas en charcos. El generador se detuvo y la torre de luz quedó temblando. En el silencio, una gotera marcó pasos. No eran nuestros. Sonaban adentro. El salón del fondo aún tenía el pizarrón con fechas de marzo de 2020. Olía a humedad. En el piso, sobre el polvo, huellas de bota que no eran de la GN, suela angosta, dibujo distinto. Las seguimos. Se metían y salían de los salones, y en cada puerta la misma respiración desde una esquina. En el último, junto a la dirección, la huella terminaba en una marca arrastrada y luego nada. Me agaché y sentí que algo pasó detrás. Señalé al patio, nada. Cuevas cubrió retaguardia. El radio chasqueó. Sargento López, ¿me copia? Era Lugo, jefe de sección. Regrese al punto. Entran refuerzos. Cuando dimos vuelta, el corredor ya no era el mismo. Donde estaba la dirección había una puerta metálica con vidrio cuarteado que no recordaba. Detrás, sombras de bancas. Un papel colgaba con notas de asistencia. A través del vidrio se veía una inicial hecha con gis, recién trazada, V. Empujé. Adentro, lo primero fue una placa con nombres. Luego, casquillos viejos, como si alguien los hubiera colocado a propósito. El aire olía a diésel y tela mojada. Vega se adelantó al pizarrón. Tocó su inicial. Aún manchaba. Le hice señas. Cuando salimos, el generador volvió solo. En el patio nos esperaba Lugo con 3 de refuerzo y una patrulla municipal. Todo en orden salvo por el detalle de que, detrás de Lugo, estaba el Cabo Vega, con uniforme planchado y cara de recluta en primer despliegue. Busqué al Vega que venía conmigo. Ya no estaba. El de atrás de Lugo levantó la mano y el estómago se me hundió. Lugo me jaló a un lado. Ayúdeme con algo feo, dijo. Caminamos a la dirección, a esa puerta que juraría no existía. Dentro, bajo una mesa volteada, yacía un elemento. Lo reconocí por una cicatriz en la ceja. Era el Cabo Vega. Llevaba al menos un día. Lugo explicó en seco, la tarde anterior una patrulla fue emboscada en un camino vecinal, localizaron a 2 al anochecer y a 1 al amanecer, pero faltaba uno. Nadie pensó que estaría dentro de la escuela, en un salón que el primer turno juró haber revisado. Ayudamos a cubrir y a sacar. Mientras esperábamos al forense, el radio volvió a quebrarse, Alfa, edificio 3. Esta vez Lugo lo escuchó. Ordenó apagar el generador. La noche cayó entera. Y en la entera se oyó la respiración del pasillo, pareja, obstinada, como si alguien practicara paciencia.
Hicimos otro barrido. En cada aula algo mínimo había cambiado, una banca movida, un cuaderno seco donde antes no había nada, una foto clavada al corcho. En una pared, con tinta corrida, la letra V junto al número de nuestra sección. Nadie llevaba marcadores. Nadie entró sin nosotros. A las 3:10 llegaron los del forense. El médico joven se desmayó. Un municipal empezó a rezar. Cuando subieron al cabo al vehículo, el radio escupió estática y una frase que me heló: «Sargento, déjeme acabar mi turno». La voz era de Vega. Lugo mandó callar el canal, pero cada 20 minutos la misma frase se colaba y cortaba el sueño. Volvimos a Chilpancingo 3 días después. El parte decía recuperación de elemento en operación. Nadie mencionó la voz ni la puerta que apareció. Hay cosas que se redactan para que quepan. Lo que no cabe, se reparte entre quienes lo vimos. Desde entonces me rotaron a otros estados. Tal vez para no pasar por esa carretera. Pero hay un detalle que no puedo dejar. Cada guardia, en el minuto exacto en que lo hallamos, el radio cruje, aunque esté apagado, y dice la misma frase. En Tabasco, en Sonora, en Puebla. No sé si me sigue o si yo lo arrastro. Anoche, en una revisión de autobuses en Armería, Colima, subió una señora con cempasúchil. Dijo que iba al panteón a limpiar una tumba. Le vi las manos con tierra. Miré el reloj. 3:10, el radio tembló en el chaleco. Sargento. Lo apreté. Déjeme acabar mi turno. Cerré los ojos. No sé si hice bien, pero contesté que afirmativo. Hoy pedí cambio a archivos. Se burlarán. Tal vez. Pero hay una verdad que no admite partes ni comisiones, hay servicios que no terminan con la baja ni con la banderola doblada. Hay turnos que se quedan prendidos como una torre que no encuentra el apagador. Uno camina bajo su foco, esperando relevo. Si este relato llega a los míos, a quienes están en la sierra levantando retenes con frío en los dedos y arena en los párpados, no ignoren los detalles. Un número pintado donde ayer no estaba. Un cuaderno seco en una escuela que gotea. Una puerta que no recuerdan. Y si el radio pronuncia su nombre cuando nadie lo llama, no contesten por reflejo. A veces la voz que pide relevo ya está en la lista de caídos, y aún así insiste, educada, en cumplir su guardia hasta la última hora. La estrella en la barranca. Me llamo Miguel Ángel y desde 2019 porto el uniforme de la Guardia Nacional. Me formé en caminos federales y control de áreas rurales. Aprendí a leer la sierra por sus sonidos, a distinguir un insecto de un vigía, a caminar con el fusil pegado al cuerpo sin que la maleza me delatara. Creí que estaba listo para cualquier cosa. Esa noche en Michoacán entendí que no. Nos avisaron antes del anochecer, un punto perdido entre pinos y encinos, a 2 horas de una carretera secundaria. Según inteligencia, ahí operaba un laboratorio con personal armado. Carpas, tambos azules, un generador y una cuadrilla pequeña. Nada de cateo público, entrar, neutralizar y destruir. Éramos 4, un jefe con años de monte, 2 de mi promoción y yo. Armamento corto con supresores, visores sencillos, radios en silencio, ruta por ladera para evitar ojos. La camioneta civil nos dejó en una brecha sin nombre. El aire olía a resina y humo viejo. Avanzamos en fila, lento, hombro con hombro, cuidando no partir ramas. La luna venía alta y las nubes tapaban y destapaban el terreno como una mano que juega con un interruptor. Cada tanto el jefe levantaba el puño y nos quedábamos inmóviles, contando hasta 20, escuchando. A la mitad del ascenso localizamos al primer vigía. Tenía radio en el cinturón y mirada pegada al barranco. Lo cubrimos y se acabó sin ruido. El jefe solo señaló la pendiente con la barbilla. Seguimos. A los 40 minutos apareció la lona negra del campamento entre sombras.
Había lámparas colgadas, un zumbido de generador, plásticos, mesas, una parrilla grande. 2 sujetos con cubrebocas manipulaban sustancias. Otros 3 movían bolsas. Un cuarto, con traje distinto, observaba una libreta. Vimos 2 armas largas apoyadas junto a un tronco. Ninguno esperaba compañía. Nos dividimos al borde del claro. Conté hasta 3 en mi cabeza. Disparamos parejo. Los 2 armados cayeron y todo se quebró en gritos y carreras. El químico se quedó clavado, como si la noche le hubiera agarrado los pies. Entramos a pasos firmes. Uno de mis compañeros lo puso al suelo con las manos a la nuca, sin golpes. El resto del personal intentó salir por la vereda trasera y no lo logró. El campamento quedó en silencio, a excepción del generador. Fue entonces cuando el aire cambió. No fue viento. Fue un olor viejo, pesado, como a cuarto cerrado sin ventilación durante semanas. Busqué con la linterna sin encenderla, solo la cargaba en la mano, por costumbre. El jefe indicó revisar el perímetro mientras él comunicaba por radio codificado. Yo me acerqué al químico. Tenía los ojos abiertos como platos, temblando sin decir palabra. No pedía auxilio. No maldecía. Miraba hacia la barranca, detrás del campamento, como si algo esperara ahí abajo. Revisé tiendas. Colchonetas húmedas, latas abiertas, ropa tirada. En una mesa vi una bitácora con fórmulas y pesos. En otra, vasos marcados con plumón. Nada raro, hasta que, bajando 3 metros por una senda, encontré un claro aplanado con tierra blanquecina. Me agaché. Había líneas trazadas con cal formando una estrella, grande, pareja, con latas de vela derretidas en cada punta. En la parte superior, clavada en un palo, la cabeza de un chivo casi consumida por bichos. En el centro, restos humanos acomodados como si alguien hubiera querido armar una figura y se hubiera arrepentido a la mitad. Llamé a los demás con la mano. Nos quedamos mirando sin hablar. Nadie hizo bromas. Nadie soltó un pinches locos. El jefe respiró por la nariz, cortito. No era miedo a balazos. Era otra cosa, algo que se pega a la garganta. El químico fue llevado a ese claro. Con la punta del fusil señaló los tambos del campamento, dijo que ahí adentro habían intentado hacer desaparecer todo. Su voz era plana, casi apagada. Contó que esa tarde llegaron 2 camionetas, que un jefe y 2 acompañantes trajeron a un hombre amarrado y que allí, sobre la estrella, lo hicieron pedazos. Dijo que cada que lo hacían, al día siguiente aparecía en la barranca una especie de regalo, animales cazados sin marcas de bala, herramientas perdidas que regresaban, incluso un costal con dinero húmedo. Juraba que esa paga les llegaba si cumplían con el rito. Pensé que estaba imaginando que era el cuento de alguien tratando de salvarse, hasta que el zumbido del generador bajó como si algo lo ahogara y luego volvió a subir. El jefe nos ordenó cortar energía para asegurar pruebas. Mi compañero fue al interruptor. En el mismo instante en que la luz se apagara, algo sonó abajo, en la barranca. No fue paso, ni voz, ni trueno. Fue un crujido largo, como madera quebrándose bajo peso, seguido de un coro de insectos que se activó de golpe, demasiado coordinado para ser natural. El químico empezó a llorar sin lágrimas, mudo, con la boca abierta. Yo me di cuenta de que apuntaba a la nada, como si viera una silueta subir por la vereda invisible. El jefe nos colocó a 3 puntos mirando hacia el descenso. Yo tomé el flanco izquierdo, con el pie hundiéndose en tierra blanda. El olor empeoró. No era un cadáver. Era como si la barranca respirara algo que llevaba guardando años. La luna se tapó otra vez. No prendimos linternas. A 30 pasos, algo se movió entre las sombras, no era gente. Era un conjunto de ramas amarradas entre sí que se deslizaba por la cuesta sin rodar, reptando, con una especie de columna central. El jefe dijo una sola palabra, alto. Y lo vi.
En la parte superior del amasijo había máscaras hechas con cuero seco, ojos o dar brillo, mandíbulas duras. No estaban colgadas, parecían adheridas a esa columna, como si la madera hubiera tomado la forma de quien había sido alimentado a ese lugar. Disparamos. Los impactos sonaron opacos, como si la noche se tragara cada tiro. El conjunto se deshizo un poco y volvió a compactarse. Avanzó 2 metros de golpe, arrastrando hojas y tierra como lengua de agua. Mi compañero del centro juró que oyó un lamento, pero yo solo sentí un zumbido grave que me vibró en el pecho. Retrocedimos en orden, paso por paso. El químico se quedó clavado detrás, sin moverse, con la cara caída. El jefe arrojó una granada de mano hacia la vereda. La explosión sacudió los árboles. Pedazos de rama y tierra nos cayeron encima. El amasijo quedó inmóvil unos segundos y luego se quedó como derramado en el suelo, desparramado, igual que una pila de palos hondamente quemados. El silencio se hizo pesado. El olor seguía. El jefe dio la orden, subir ahora, destruir campamento después, refuerzos en ruta. Empezamos a retroceder hasta la brecha. Yo llevaba último sector. A los 10 pasos miré hacia el claro de la estrella. Lo vi moverse de nuevo. No la figura, el suelo. La cal parecía absorber la humedad del aire, oscureciéndose en un patrón que imitaba nervaduras. Las velas apagadas tiraron un hilo de humo como si acabaran de ser sopladas. Me apreté el fusil al pecho y aceleré sin correr. Detrás, la madera quebrada volvió a sonar, menos intensa, pero constante, subida que se hace baja, baja que se hace subida. Llegamos a la brecha. La camioneta de extracción tardó segundos que se sintieron largos. Nadie habló. Nadie se persignó. Nos subimos y nos alejamos sin luces, con la caja cargada de evidencia, libreta, muestras, el químico esposado. Yo iba en la puerta trasera mirando la sierra quedarse atrás. Cuando la luna salió otra vez vi la barranca como una cicatriz abierta en la ladera. No pude evitar pensar que no habíamos acabado nada, solo habíamos molestado algo que llevaba tiempo alimentándose allí. El resto fue trámite. Llegaron equipos para desmantelar, peritos, fotos, fuego controlado. El informe menciona lo que se puede, armas aseguradas, material químico, restos humanos, símbolos. No hay mención al movimiento entre ramas, ni al generador que bajó y subió, ni a la cal respirando. Esas cosas no entran en formatos. Desde esa noche no tolero el olor de la madera húmeda. En caminos con talas recientes me dan náuseas. A veces, al pasar por puentes sobre cañadas, siento que el aire sube con más peso de la cuenta, como si algo ahí abajo insistiera en hacerse notar. No lo digo a nadie. Solo reviso mis espejos más de lo normal y no me detengo en brechas sin nombre. Me queda un recuerdo final, el único del que dudo si fue real. Ya en la base, entregando cadena de custodia, me quedé solo un minuto con la libreta del químico. Era un cuaderno escolar con manchas de solvente. En la última hoja había un dibujo torpe de la estrella y un número de días anotados al margen, marcados como si llevara la cuenta de ofrendas. Al pie, una frase corta: si no les damos, baja por su cuenta. No estaba escrito con tinta nueva. Era viejo, de semanas. No sé si esa noche lo alimentamos o lo dejamos con hambre. Lo único que sé es que en la sierra hay barrancas que no conviene encender con luz ni con pólvora. Se prenden solas. Y cuando prenden, miran. Desde entonces patrullo distinto. Camino ligero, sí, pero no por miedo a un tirador. Camino ligero para que, si la tierra empieza a respirar de nuevo, me encuentre lejos antes de que amanezca. Y cada vez que me toca cruzar Michoacán, bajo la ventanilla y olfateo. Si el aire trae ese olor denso, pido ruta alterna. Nadie me discute. Nadie pregunta. Hay cosas que no escribimos. Hay cosas que solo entendemos los que estuvimos ahí, mirando como una estrella pintada en el suelo parecía latir bajo nuestros pies.
La vigilia del monte. Me llamo Daniel y llevo 6 años en la Guardia Nacional. Lo que voy a contar pasó en 2021 en la sierra entre Arteaga y Cualcomán. A esa franja le dicen de muchas maneras, pero para nosotros era un mapa con brechas, curvas y nombres que no aparecen en ningún letrero. La orden fue directa, localizar y asegurar a un jefe regional que se movía entre ranchos. No diré su nombre. A esas figuras les construyen mitos y no pienso sumarles otro. Éramos 8. Llegamos por segmentos, a baja voz en la radio, tomando puntos altos para observar. Durante 2 días vimos lo mismo, camionetas que entraban y salían de una finca sin portón, solo un arco de ladrillo, palmeras tristes y pasto quemado por el sol. En la parte de atrás había terreno despejado, lo bastante grande para que una aeronave se plantara. No era casualidad. En la tercera noche, el flujo se redujo de golpe. Había menos hombres afuera, menos lámparas encendidas, esa clase de calma que no es paz sino expectativa. El plan fue entrar a pie por el lateral norte, aprovechando un murete cubierto de enredaderas. La señal era buena, el clima seco, los equipos en orden. Cruzamos la barda sin hacer ruido. Adentro, los perros no ladraron. Eso me puso más tenso que cualquier disparo. Avanzamos por el jardín. La casa tenía 2 plantas, ventanas oscuras y una alberca vacía. No había música, ni pantallas, ni radios locales. Solo viento y un generador apagado. Revisamos planta baja. Cocina limpia, una mesa de maderas gruesas, cuartos con colchones sin sábanas. En el pasillo, marcas en el piso, como si hubieran arrastrado algo pesado hacia una puerta pegada a la pared. La puerta estaba oculta detrás de un cuadro torcido. Quitamos el cuadro. Cerradura nueva. Nuestro cerrajero la trabajó en silencio. Bajamos. El sótano olía a combustible y a copal. Había veladoras gastadas, cuerdas, frascos con líquidos, un atril con un libro viejo lleno de frases que no entendí. No lo llamaré altar. No sé qué era. Sobre una mesa, un mapa de la región con rutas marcadas, nombres de comunidades y una ruta pintada a mano que llegaba a la misma finca donde estábamos. Junto al mapa, una campana pequeña. No la toqué. Nadie la tocó. De pronto la radio hizo un ruido grave, como si alguien apretara el botón y respirara del otro lado sin hablar. Pedí confirmación a los 2 de afuera. La respuesta llegó descompuesta, apenas palabras que se enredaban. Subimos a consultar. El patio seguía vacío. En ese instante escuché un estampido corto en el monte, no de arma, sino de metal golpeando metal. Salimos en triángulo, cada quien cubriendo un ángulo. No vimos a nadie. Solo hallamos una de nuestras mochilas de apoyo tirada junto al muro. El seguro de una granada estaba en el suelo, la pieza intacta, como colocada a propósito para que la viéramos. Nadie del equipo había sacado granadas esa noche. Volvimos al sótano para reagruparnos y determinar la extracción. La radio volvió a fallar. El ambiente se tensó. No era pánico. Era esa alerta fría que te ajusta todo por dentro. A la mitad de la sala, Fer se quedó inmóvil, mirando un punto que no existía. Le pregunté si estaba bien. Alzó la mano pidiendo tiempo. Dijo que se le había ido el aire. Lo acompañó el médico del equipo a la superficie. Los demás seguimos asegurando. En el piso había marcas de cera derretida formando geometrías. No me detuve a mirarlas. Me concentré en buscar evidencia, documentos, dispositivos, cualquier cosa que justificara estar ahí un minuto más. Encontré, dentro de una caja, pedazos de tela con nombres bordados. No insignias, nombres completos. No supe de quiénes. Los guardé en una bolsa. De arriba llegó un golpe seco, y luego 2 más, como si hubieran lanzado piedras contra lámina. Subimos con el arma lista. La noche estaba igual. Sin grillos, sin perros, sin luces.
El médico gritó mi nombre desde el jardín. Corrí. Lo encontré arrodillado junto a una mancha oscura que corría hacia la tierra. El chaleco de Fer estaba en el piso, abierto, la placa tirada a un lado. No había rastro de él. Había, en cambio, algo en el césped que parecía el rastro de alguien arrastrado, pero a los 3 metros se perdía como si lo hubieran levantado. Hicimos un barrido perimetral con enfoque en las brechas. Nada. Ni pisadas claras, ni ramas rotas, ni sonidos. La cabeza me zumbaba. Decidí cerrar y pedir extracción inmediata. Volvimos por el cuerpo de guardia para revisar cámaras o un cuarto de control. En el corredor, el generador se encendió solo. Las luces del jardín parpadearon una vez y se quedaron prendidas. En la alberca seca, en el fondo, alguien había pintado con cal un círculo grande. 5 líneas lo partían en secciones desiguales. En cada extremo, una figura de barro. Alguien había jugado con ese lugar como con una maqueta de malas intenciones. El médico no quiso bajar de nuevo. Se quedó vigilando la salida trasera. Los 5 restantes regresamos al sótano a recoger los indicios. Yo tomé el libro del atril. No quería dejarlo ahí. Al levantarlo, algo se deslizó detrás. Era una carpeta con fotos. Reconocí 2 casas que habíamos vigilado en días previos. En otra imagen, vi la misma alberca y, en el fondo, un hombre con máscara de tela de saco, mirando hacia la cámara. Nunca supimos quién tomó la foto. El radio chirrió. Se oyó mi apellido, claro, como si lo dijeran a 1 metro, sin interferencia. La voz era de Fer. 3 veces. Corto y frío. Nadie habló de vuelta. Nadie miró a nadie. Subimos. El patio estaba encendido por las lámparas. El círculo del fondo de la alberca parecía más marcado con la luz artificial. El médico no estaba a la vista. Su fusil y su mochila, sí. Ahora sí corrimos la finca completa. Entramos a los cuartos, a la cocina, al garaje. Puertas abiertas, nada fuera de lugar, pero cada rincón tenía ese orden que no es humano, esa manera de quedar sin rastro como cuando limpian después de un cateo. El tiempo dejó de ser una medida. La decisión fue obvia, sacar lo que teníamos, avisar y salir por la brecha norte directo a la carretera. Hicimos columna, yo al frente. Al cruzar el arco del portón sentí que alguien caminaba a mi lado izquierdo. El instinto me volteó el rostro. No había nadie. Aún así percibí pasos a mi ritmo, como sombra con peso. No aceleré. No frené. Caminé. A los 20 metros, la radio emitió un pitido y se apagó sola. Cuando miré atrás, las lámparas de la finca se habían apagado todas a la vez, como si alguien hubiera bajado una palanca de golpe. Nos metimos al monte. Ninguno habló. Llegamos al punto de extracción sin novedad en apariencia. 1 kilómetro antes, hallamos la mochila del médico en una rama, bien colgada, sin rasgones. En la bolsa lateral externa estaba su cuaderno. La primera página tenía líneas de signos sin sentido. La segunda estaba en blanco. La tercera, con mi nombre escrito 3 veces, letra de él. Guardé el cuaderno. El aire estaba quieto. La aeronave nos recogió al amanecer. Entregamos lo asegurado, dimos parte de los 2 elementos. Las preguntas fueron las de siempre y luego las que nadie quiere responder, las que buscan grietas en el relato. No las hubo. No porque no existieran, sino porque, si las decía, iban a pensar que estaba trastornado o, peor aún, que estaba cubriendo algo. Firmé lo que había que firmar. El libro y la carpeta quedaron en cadena de custodia. No sé dónde están ahora. Lo extraño empezó después. La primera noche en dormitorio, a las 3 con algo, el radio que había dejado en el buró encendió solo y vomitó ruido. Había dejado la batería afuera. Encendió igual. El ruido duró 1 minuto y se cortó. A la segunda noche,
El mismo minuto, la misma nada. La tercera, además del ruido, sentí de nuevo esos pasos a mi izquierda cuando iba al lavabo. Caminé hasta el espejo con la garganta seca. No vi a nadie más que a mí y a una sombra pegada a mi hombro que no era la mía. Parpadeé y el reflejo volvió a ser normal. Pedí rotación a otro punto. Me la dieron. No sirvió. En cada camino, en cada pasillo, en cada guardia nocturna, esos pasos me acompañaron. No hacen daño. No tocan. No hablan. Solo marcan el ritmo cuando voy hacia alguna salida. A veces se detienen antes que yo, como si lo que camina conmigo supiera exactamente dónde termina el corredor o dónde empiezan las piedras en una brecha. He probado cambiar de zapatillas, de ruta, de horario. Da igual. La sincronía se impone. Llevo un calendario propio desde aquello. En cada amanecer marco una línea. No es para contar días. Es para no olvidar qué pasó. Me lo repito con calma, como si fuera una instrucción de seguridad. En la sierra, una finca sin portón, perros que no ladran, un círculo en una alberca seca, 2 compañeros que ya no volvieron y una compañía silenciosa que no me suelta desde entonces. Hay misiones que se cuentan en reportes y se archivan. Hay otras que se quedan en la suela de las botas y no se van. Si algún día cruzas una barda cubierta de enredaderas y el terreno está demasiado ordenado, recuerda 2 cosas. No hay silencio perfecto sin motivo. Y, cuando quieras salir, no camines solo a tu izquierda. No quieres traer de vuelta lo que aprendió a caminar a mi lado. El claro que mentía. Yo era sargento segundo de Infantería de Marina en 2012, adscrito a una unidad destacamentada en Tepic. Nos insertaron en helicóptero hacia la Sierra Alta del municipio del Nayar, Nayarit, para un reconocimiento prolongado. Nada especial en la orden, revisar una pista clandestina vieja, confirmar que seguía inoperante y marcar coordenadas de verificación. 10 elementos, equipo estándar, raciones para 3 días, M4 con óptica básica, radios Motorola codificados, GPS redundante. Todo normal. El MiG-17 nos dejó al atardecer en una meseta angosta y el rotor levantó polvo y agujas de pino hasta dejarnos ciegos por segundos. Cuando se fue el ruido, solo quedó el zumbido constante de la sierra. Caminamos hacia el rumbo asignado, alternando avance y seguridad por sectores. La primera noche no hubo novedad. Dimos parte por HF a las 22, coordenadas correctas, clima estable, viento ligero del norte. El segundo día fue puro subir y bajar lomas. Cruzamos arroyos casi secos, encontramos restos de bidones y huellas viejas de camionetas, nada fresco. Marcamos con cinta fluorescente una ruta de regreso y levantamos un pequeño campamento en una abertura entre encinos. El aire olía a resina quemada por el sol, las cigarras parecían una sola lámina de sonido. Guardias rotativas, limpieza de armas, rutina. En la madrugada del tercer día, el aire cambió. No fue un sonido específico. Fue como si la sierra apagara su propio ruido. Ni grillos, ni insectos, ni ramas. Silencio como presión sobre el casco. Toqué hombros, hice señas. Nadie habló. A las 2:13, por bitácora, un murmullo leve corrió entre los árboles, largo, sin origen. No era voz clara ni animal. Era un hilo de palabras sin idioma que se abría paso por el campamento, golpeando de izquierda a derecha. Hice que todos quedaran en posición, visores al frente. El soldado más joven marcó al noreste con el dedo, temblando. No gritó. Solo apuntó. Vi la abertura. Era un claro que no recordaba haber visto al llegar, a unos 60 metros. Más limpio de lo normal, piso parejo, la sombra de los pinos formando una orilla perfecta. Di la orden de agrupar, avanzar lento, revisar y mantener distancia. El GPS, que venía marcando bien, empezó a arrastrar la ruta unos metros fuera. Reinicié.
Igual. La brújula, bien. Avanzamos. Cuando pisé el borde del claro tuve una idea fija: ese sitio no pertenecía al monte. No por misticismos. Por proporción. La forma era demasiado geométrica para un lugar sin machete reciente. No había ramas caídas, ni piedra suelta, ni huellas de animal. El piso cedía como tierra recién acomodada, pero al clavar la bayoneta solo sentí duro a pocos centímetros. No dije nada. Una ráfaga de viento nos dio en la espalda. Alguien jadeó. No por cansancio. Por frío. ¿Nos vamos?, dije. Apenas me oí dentro del casco. Empezamos a retroceder. El claro seguía adelante. No es una figura literaria, lo medí con pasos y se repetía. 6, 7, 8, y el borde no se acercaba. El mismo encino torcido a la izquierda, la misma piedra plana a la derecha, el mismo tronco carcomido más allá. Me mordí la lengua para saber si estaba soñando. Sentí hierro y saliva. Bien despierto. Opté por romper la simetría. Cambié el eje, metimos una granada de humo al sur y corrimos en diagonal, tocando hombros y contando. No disparen, no se separen, ojos al frente. El humo se elevó recto y luego, sin viento aparente, giró hacia nosotros, como si lo chupara el centro del claro. No hay otra palabra para describirlo, giró contra la lógica. Nos frenamos en seco. En ese instante comenzaron las voces. No eran eso. Eran rezo solista de nombres pronunciados por gargantas invisibles a distintas distancias, cruzando entre nosotros. Salían de atrás de cada tronco, de cada mochila, de cada grieta del aire. Alguien dijo mi mamá con voz de niño. Otro escuchó su propio apellido en 3 tonos distintos. No me detuve a consolar ni a preguntar. Rumbo 250, formación cerrada, ordené. Un cabo me miró como si yo fuera parte del problema. No lo culpo. Caminamos. No sé cuánto. El reloj marcó minutos normales. Las piernas gritaban horas. El GPS, loco. El HF, mudo. El VHF, ruido blanco. La cinta fluorescente que habíamos dejado en ramas la noche anterior apareció 2 veces en direcciones contrarias con el mismo nudo que hace uno sin pensar. No hay selva que haga eso sin manos. El primero que se quebró fue el más antiguo. No gritó. Se quedó quieto mirando un punto al ras del suelo. Lo jalé por la pechera. Tenía los ojos tan abiertos que parecían vidrio. Dijo una frase sin aire: ese perro no tiene sombra. Yo no vi perro. Vi un vacío ovalado en el lugar donde el sol de la mañana, ya arriba, debía dibujar nuestra silueta sobre la tierra. Un casco, un fusil, mochilas, todo proyectaba su figura menos ese espacio frente a él. Lo rodeamos sin tocarlo. El vacío se movió un paso atrás, como quien no quiere que lo rocen. Tragué saliva. Siga, le dije, y lo pegué a mí. A mediodía dimos con la pista clandestina. Reconocí el terraplén, la brecha lateral, las marcas viejas. Tenía a un lado lo que parecía un campamento abandonado, lonas rotas, una fogata con latas carbonizadas, una caseta hecha con tablas. Al entrar a esa caseta vi un calendario de 2008 clavado con un clavo torcido. Nada raro en que un calendario viejo siga colgado, pero la fecha marcada con plumón coincidía con el día en que yo estaba ahí. No dije nada. Tomé fotos. La cámara no guardó ninguna. Al revisar después, solo había cuadros grises. El aire volvió a apagarse. Un cabo tiró al piso su cantimplora y metió mano a la cruz que llevaba colgando dentro de la camiseta. No te la quites, le dije. Se la dejó. Hicimos un círculo alrededor de la caseta, lentes listos, pulgares cerca del selector. Cualquier cosa que se asomara se iba a llevar nuestra descarga. No apareció nada. O, mejor dicho, apareció lo mismo, el claro, otra vez, donde
donde antes había brecha y maleza. El más joven empezó a llorar sin hacer ruido. No lo reprendí. Le puse mi mano en el casco y le dije despacio que contara los pasos hasta 100 y los repitiera una y otra vez. Necesitábamos acciones mecánicas para no quebrarnos. Alguien rezaba sin palabras. Otro movía los labios como si repasara una lista. Yo me obligué a escribir en la libretita de campo cada hora, cada rumbo, cada cosa que hubiera cambiado en el entorno. Al final de ese día, la hoja parecía escrita por 3 personas. La letra variaba como varía la voz al pasar frío. Cayó la tarde. Encendimos una fogata mínima, escondida, por necesidad de calor y por necesidad de pensar que seguíamos vivos. Nadie comió. Nadie durmió. Los relojes marcaron noche. El cielo, a tramos, parecía amanecer y luego apretar otra vez la oscuridad. No sé cuántas veces. En algún punto me rendí a la idea de que no iba a encontrar una explicación operativa. Apreté el PTT solo por no dejar. El ECHA rugió con estática y alguien contestó usando mi indicativo con calma de oficina. Recibido. Reanude desplazamiento a punto de extracción Bravo. Cambio. No había punto Bravo en nuestra orden. Lo busqué en la tarjeta. No existía. Pedí confirmar. Repitieron lo mismo tono, misma voz de quien lee en una mesa bajo aire acondicionado. Me tragué el miedo. Enterado. Nos movimos. El punto Bravo, según el GPS, estaba a menos de 1 kilómetro. Caminamos hacia donde decía la flecha. Dimos con un campamento. Carpas de campaña reglamentarias, fogón, equipo tendido, una bandera de plástico con el escudo de la institución clavada en un palo. Un oficial con barba de 3 días nos recibió como si supiera quiénes éramos. Su saludo fue impecable. Su mirada, no. Nos formó para revista. Hizo preguntas de control. Respondimos. Cuando terminó, me llevó aparte y me dijo bajito que nos habían buscado 3 semanas. 3 semanas. Yo había anotado 3 amaneceres. Esa noche, si lo fue, me quedé sentado mirando mis botas. No podía articular una queja sin sonar a superstición. El oficial dio órdenes con normalidad. Sus hombres comían, limpiaban armas, fumaban a 2 metros de la cinta de seguridad como si nada. En el borde del campamento, en la línea donde el bosque empezaba otra vez a ser bosque, una figura del tamaño de un niño miraba sin moverse. No tenía rasgos. Era la forma misma de una persona parada con la espalda a la fogata. Nadie la atendía. Nadie la retaba. Yo la miré hasta que los ojos me ardieron. Cuando parpadeé, ya no estaba. El aire volvió a pesar. Me desperté en el MiG-17, de regreso. Las hélices vibraban. El casco me golpeaba el arnés. El cabo más antiguo llevaba la mirada clavada en sus manos. El joven dormía con la boca abierta, exhausto como después de un maratón. En la base me dijeron que fueron 3 días exactos. 3. Al entregar la libretita, las hojas centrales estaban en blanco. Solo quedaron mis primeras notas de rutina y, en la última página, una frase escrita con mi letra que yo no recuerdo haber trazado, no entrar al claro. Desde entonces, cada vez que leo un parte y me asignan monte, retorno a esa palabra, claro, y me tiembla una vena en el cuello. No por cuentos. Por control. Porque allá arriba la lógica se quebró sin disparos ni explosiones. Porque un sitio que parecía parte del terreno se comportó como puerta cerrada que te deja entrar y luego no te deja salir con la hora intacta. Y porque en la base, días después, al revisar la mochila, encontré dentro de la bolsa seca el calendario de 2008 hecho trizas, con el día marcado en plumón. Nadie supo decirme cómo llegó ahí. No he vuelto a ese municipio. Cumplo mis guardias, enseño a los nuevos a respetar el terreno, a no confiarse.
Y cuando en el monte el ruido baja de golpe, cuando el bosque ordena silencio sin que nadie lo mande, yo bajo el visor, tomo aire por la nariz y me largo sin mirar atrás. A veces, al cerrar los ojos, me llega la voz de radio con mi indicativo, suave, de oficina, pidiéndome que acuda a un punto que no existe. No contesto. No vuelvo al claro que mentía. Y si me pierdo, que sea por cansancio, no por un sitio que, por muy real que parezca, no obedece a ninguna carta ni a ninguna ley que nos enseñaron a respetar. Y que allá se quede. Donde nadie debería entrar. Nunca. Los sin mirada. Yo era infante de marina en 2013, adscrito a una base avanzada en la costa de Guerrero. Ese tramo del litoral parecía tranquilo desde lejos, pangas dormidas, faroles de sodio, una gasolinera vieja al borde de la carretera. Desde cerca, la calma tenía grietas. Se hablaba de un hotel barato que cambiaba de dueño cada temporada y que servía tanto para pescadores cansados como para gente armada que llegaba sin maletas. Las mujeres del mercado evitaban mirarlo. Decían que en los baños se veían niños donde no había nadie, que en los espejos la cara te regresaba incompleta. Oficialmente eran chismes. Para nosotros era una orden, reconocimiento, obtención de información y, si se confirmaba actividad criminal, asegurar el sitio. Entramos en 2 células. La mía, de 4 hombres, se registró como personal técnico de electricidad que iba a revisar medidores. La otra quedó en retaguardia, en una casa de lámina, monitoreando por radio. Yo tomé la habitación 3, planta baja, al fondo de un pasillo con mosaicos gastados y olor a sal. La recepcionista tenía las manos húmedas y los ojos fijos en el mostrador, como si leer números fuera un modo de no vernos. La noche caía sin prisa pero con peso. Desde el muelle llegaba la vibración grave de un generador y, a veces, el ladrido seco de un perro que se callaba de golpe. Mi cuarto tenía una cama hundida, una ventana con cortina azul y un espejo ovalado sobre un lavamanos cuarteado. Lo cubrí con una toalla por protocolo, cualquier superficie reflectante nos podía delatar si alguien hacía señales. Dejé el fusil al alcance, revisé cargadores, probé la radio. Al rato me llegó el primer reporte. En la azotea, mi binomio detectó gente entrando por la puerta trasera del hotel con bolsas negras. No se quedaron. Cruzaron el patio y salieron por un pasillo que daba a una bodega sin letrero. Quedó asentado. A medianoche empezaron las fallas en las comunicaciones. Interferencia corta, como si una mano jugara con el volumen. Fui al baño para mojarme la cara. Quité la toalla del espejo y por un segundo no me reconocí. No era que viera otra persona, era yo, pero con las cuencas apagadas, como si algo hubiera tomado la luz de mis ojos y la guardara detrás del vidrio. Parpadeé y la imagen volvió a la normalidad. Pensé en cansancio. Tragué saliva. Tapé el espejo otra vez. La orden nos pidió mantenernos hasta el amanecer para seguir patrones de movimiento. A la 1:20 sentí pasos suaves en el pasillo, sin ritmo de adulto. No eran de dueño ni de huésped apurado. Eran pequeños, como de quien aprende a caminar y no quiere hacer ruido. Abrí apenas la puerta. Vi sombra de alguien cruzando hacia la escalera de servicio. No escuché voz. Ni juego. Ni llanto. Cerré y avisé por radio. La otra célula reportó lo mismo desde afuera, figuras pequeñas pegadas a las ventanas y luego nada. A las 2 fue el turno de los baños. Había 3 al final del pasillo, junto al cuarto de limpieza. Uno estaba cerrado con cadena. El candado era nuevo. Me acerqué al que sí abría. Dentro olía a cloro y humedad antigua. Los focos vibraban. El espejo grande tenía salpicaduras que no eran agua. Pasé el dorso de la mano, la mancha no se quitó. A la altura de un niño, arañazos finos cruzaban el azogue, como si alguien hubiera intentado escribir y se hubiera cansado. Tomé la libreta para apuntar y,
sin querer, vi a la altura de mi cintura una figura en el reflejo, parada detrás de mí. Me giré. No había nadie. Al volver la vista al espejo, la figura seguía ahí, solo que sin mirar. Sin mirada. 2 huecos densos en el lugar donde debería reflejarse un brillo. Bajé la vista del cristal al piso para no perder control, respiré, conté y salí. Cerré con el hombro. No corrí. Caminé. En el patio central encontré a mi binomio. Tenía la respiración corta y el casco mal puesto. No habló. Señaló la bodega sin letrero. Fuimos en silencio por el pasillo lateral, pegando la espalda a la pared. A la izquierda, la cocina del hotel estaba impecable, sin platos, sin comida, como exhibición abandonada. A la derecha, un muro con azulejo verde conducía a una puerta de metal. Lugar de servicio, supuestamente. La palanca se dio con un quejido. Adentro había un cuarto vacío salvo por un tapete de hule enrollado, una cubeta y una coladera grande con rejilla torcida. Un aire frío subía de allí, no de refrigeración, sino de vacío profundo. El olor a mar se mezclaba con algo metálico. La radio chisporroteó con letras sueltas. No eran llamadas, eran nombres. No el mío, no el suyo, pero eran nombres. Regresamos a posiciones. A las 3:05 apagaron el generador del muelle. El pueblo se quedó sin zumbido y el silencio empezó a pesar. La recepcionista ya no estaba en el mostrador. En su lugar, una libreta abierta con cifras y una flor seca. De reojo, en el vidrio de la puerta, vi pasar otra sombra pequeña seguida de una más. Como si fueran en fila. Como si supieran el camino. Mi mandíbula empezó a temblar sola. No era miedo a gente armada, a esos uno los mide. Esto no tenía medida. Decidí hacer un recorrido corto por las habitaciones vacías. La una tenía 2 camastros y un espejo roto. En la 2, el colchón estaba de pie, recargado en la pared, y la ventana mal sellada dejaba entrar la brisa del mar. La 4 olía a perfume barato reciente. En la 5 había un televisor sin cable y, sobre la mesa, carritos de plástico acomodados en fila como esperando manos pequeñas. Cuando toqué el último carrito, la radio llamó mi apellido. Claro, directo, con voz infantil. No era mi compañero. No era control. Era algo que conocía mi nombre porque lo había escuchado repetirse en la frecuencia y lo devolvía como un juego mal aprendido. Bajé al patio con la boca seca. La puerta de la bodega estaba abierta otra vez. Dentro, la rejilla ya no estaba torcida, estaba levantada. Al fondo subía aire frío y un goteo constante. Alumbré con la linterna y vi peldaños de cemento que bajaban hacia un túnel angosto. Llamé a mi binomio. Entramos en secuencia, primero yo, luego él, atentos a los lados. La escalera daba a un pasillo de paredes húmedas. A cada 5 metros, nichos de laja servían de repisa para veladoras gastadas. Más adelante, el pasillo desembocaba en una cámara cuadrada, piso de cemento y un tanque de agua a media altura, como una cisterna. Sobre el borde del tanque, marcas de manos. Delgadas. Demasiado delgadas. Me ardió el estómago. La linterna golpeó la superficie del agua. No era espejo perfecto, pero devolvía suficiente. Allí, en ese reflejo tembloroso, vi caras juntarse y separarse, como si la superficie respirara. No tenían detalle, solo la impresión de rasgos incompletos, de ojos que no alcanzaban a sostener luz. Al mismo tiempo, por la radio volvió mi apellido, esta vez seguido de un ven que no era orden militar, sino llamada de niño. Mi binomio me tocó el hombro. Nada de palabras. Nos echamos para atrás, paso por paso, cuidando de no dar la espalda al tanque. Arriba, el hotel había cambiado de sonido. Se escuchaban puertas que se abrían sin manos, el golpeteo leve de objetos que caían de una repisa, el choque de una pala contra azulejo. Salimos al patio y una ráfaga cerró la puerta de la bodega con fuerza.
Nos replegamos a la habitación 3. En la pared, la toalla que cubría el espejo se había caído sola. El cristal devolvió mi silueta y, detrás, a la altura de mi cintura, la de un niño mojado que me subía la mirada hasta la cara y, donde deberían estar sus pupilas, solo había sombra densa. No duró. Fue un destello. Pero quedé temblando. Amaneció sin que nadie más llegara al hotel. El dueño apareció con cara de sueño falso, dispuesto a cobrar como si nada. El control nos ordenó evacuar. Dejamos constancia de todo: bodega, rejilla, cisterna, fallas en radio, objetos infantiles, figuras reflejadas. En el reporte no cabía lo que pesaba de verdad: la certeza de que ese sitio no se explicaba con tácticas. Un equipo de judiciales llegó semanas después. Sellaron el lugar. Hablaron de adecuaciones irregulares y de evidencia de tránsito de menores. Nadie fue detenido. La gente del pueblo siguió caminando por la acera de enfrente. Yo pedí cambio de adscripción, pero no me lo dieron de inmediato. Cada guardia nocturna me traía a la cabeza el mismo detalle: el agua de la cisterna apenas se movía y sin embargo en ella cabía una procesión de miradas ausentes. Pasaron los meses. Cuando por fin me mandaron a otro estado, empecé a dormir mejor. A veces, sin embargo, en el baño de algún cuartel remoto, al abrir la llave y levantar la cara, el espejo me devuelve el uniforme, el casco y, muy atrás, una fila de bajos que esperan turno para ser vistos. Entonces apago la luz, cuento hasta 10, respiro y sigo. La vida en servicio continúa. Lo que vi también. No sé si la Marina volvió a ese hotel con otra bandera. No sé si clausuraron la bodega o si la coladera se tragó la poca memoria que nos quedaba. Lo que sé es que algunas noches, cuando el refrigerador hace su zumbido más largo, la radio del vecino se distorsiona y los faroles parpadean, escucho mi apellido pronunciado con voz de patio de escuela. Lo ignoro. Reviso puertas. Pego la toalla al espejo. Me recuerdo que, en mi oficio, los vivos son el peligro. Y, sin embargo, hay lugares donde la mirada perdida de lo que fue te sigue patrullando, ordenando la formación desde el agua, esperando a que alguien reconozca que estuvo allí. Y que nunca se fue. Pase autorizado. Me tocó el turno de la madrugada en el retén de la entrada a San Gregorio, un pueblo metido en un valle seco entre cerros. Año 2019, temporada de viento frío que te parte los labios. Éramos 4, el sargento de guardia, 2 compañeros y yo. Montamos el puesto a las 23:40 con lo de siempre: conos, franja reflejante, el ponchallantas listo pero sin desplegar, luces bajas en la Cheyenne, balizas en intermitente y la bitácora abierta sobre una mesa plegable. La regla era anotar todo: placas, hora, motivo de revisión, observaciones. El camino estatal casi no tenía tránsito a esas horas. Los perros del pueblo, a lo lejos, ladraban por rachas y luego el silencio regresaba como una manta pesada. A las 0:20 pasó un suru con 2 hombres y olor a gasolina. Todo normal. A las 1:05, un camión de refresco sin carga y un chofer somnoliento. Apagamos el faro del tripié para no encandilar. La noche se asentó. El viento corría polvo fino que quedaba pegado en la cara. Me aseguré de que mi reloj y el del sargento coincidieran. La hora, 1:27. Revisé la torreta, el radio, las baterías. Tenía frío en las manos aunque traía guantes. A las 1:39, sin ruido previo, cayó frente al control una camioneta blanca, batea cubierta por una lona verde sujeto con istre cruzado en X. No la vi venir por el retrovisor de la Cheyenne ni por la curva. Simplemente apareció cuando levanté la vista de la bitácora. Avanzó despacio, sin prisa, el motor parejo. Le indiqué con la mano que detuviera la marcha junto al cono de alto. El conductor bajó la ventana a la mitad. Traía cachucha gris, chamarra de mezclilla y manos muy limpias. No estaba nervioso, pero su quietud era extraña,
como quien rehecha una escena en su cabeza para que salga igual. Pedí licencia y tarjeta. Entregó ambos documentos. Placas de otro estado, aún con el marco de la agencia. La firma en la licencia parecía recién hecha, tinta muy negra. Le pregunté a dónde se dirigía. Dijo una palabra corta que no alcancé a entender por el viento. Repetí la pregunta. Respondió igual, acompañándola con el gesto chin arriba, como si señalara el cerro. Le pedí apagar el motor. Obedeció. El silencio se cerró tanto que pude escuchar el tic del enfriamiento y el plástico de la lona tensarse con cada racha. Me acerqué a la batea con la lámpara de mano. La lona no era nueva, tenía tejido apretado y manchas antiguas de aceite, pero estaba extrañamente limpia en la parte superior. No olía a ganado ni a fertilizante ni a madera, olía a metal frío. Pasé los dedos por un borde, los sentí húmedos, no por rocío, sino por una condensación tibia que no correspondía con el clima de la madrugada. Llamé al sargento y le dije que necesitábamos inspección visual. Asintió. El conductor no protestó. Le pregunté qué transportaba. Dijo una sola palabra: herramienta. Cortamos una liga de istle del extremo posterior para asomar. La lona se mantuvo firme, como si desde adentro la sostuvieran. El sargento me hizo seña de rodear la batea. La cubrí con la lámpara. No había peso visible en la suspensión. Aún así, el istle vibraba leve, acompasado, como la cuerda de un instrumento urdido a distancia. Aflojé otro nudo. El nudo no tenía lógica, parecía anudado desde adentro hacia afuera. Me detuve un segundo para anotarlo mentalmente. El conductor seguía inmóvil. Miré su rostro. No pude verle bien los ojos, la visera de la cachucha los dejaba en sombra, y lo poco que se adivinaba eran ojos sin brillo. Pedí permiso para liberar toda la lona. El sargento autorizó. Corté la cuerda. La lona, en lugar de caer, se replegó hacia el centro, tensándose, y luego, sin que la tocáramos, se relajó y se acostó sobre la batea con un suspiro de tela. Enfocamos la lámpara. La batea estaba vacía. Ni herramienta ni cajas. El piso tenía una película de polvo parejo, sin marcas de arrastre ni de bultos. Solo había algo, 4 huellas de manos abiertas, tamaño adulto, marcadas en negativo como si alguien las hubiera apoyado con fuerza y luego retirado. Estaban hacia el cabecero, 2 a cada lado, simétricas. Toqué una con el dorso del guante. El metal guardaba calor. Revisé otra vez los documentos. Todo revisado. Anoté las placas. El sargento me pidió la hora exacta. Vimos el reloj, 1:47. Corrí la bitácora hacia mí. Ya había una línea con esas placas y la misma hora redondeada a 1:45. Apuntada con mi letra. Leí 2 veces. Mismo nombre del conductor, mismo modelo, observación, batea con lona. Sin novedad. Podía jurar que yo no había escrito eso. El trazo, sin embargo, era el mío, con mi R ligeramente abierta. Revisé si el bolígrafo manchaba, sí, tinta fresca al borde de la hoja anterior. Le dije al sargento. Me miró igual de confundido. Me preguntó si quizá lo anoté cuando levantamos el puesto. Negué. No registramos nada antes del acero. Volví a ver al conductor. No se había movido. Solicitamos vía radio el número de motor para confirmar con plataforma. La señal entró con un retardo molesto. En respuesta, el operador dijo que el sistema estaba lento, que esperáramos. La camioneta seguía sin encendida. No había humedad en el escape como debería. Decidí revisar el frente. El cofre estaba tibio, pero la parrilla tenía polvo acumulado como de días y sin insectos pegados. El parabrisas, en cambio, estaba limpio, casi pulido. Nos repartimos tareas. Uno de mis compañeros fue a traer el perro de detección. Yo releí la bitácora, buscando si había otra entrada con esas placas antes.
Encontré una a la 0110 con un trazo diferente de uno de mis compañeros, vehículo similar. Sin coincidencia de placas. Se recomienda alerta en brecha azul. Hizo sentido con el camino de terracería que salía hacia los Nogales. Cerré los ojos un segundo para ordenar lo que veíamos. Abrí. El conductor ya no estaba en la cabina. Las puertas seguían cerradas. Pensé en un descuido. Rodeamos. Nadie detrás. La batea vacía, la lona quieta. Llamé por nombre al sargento, sin levantar la voz. Él señaló hacia la cuneta. Había huellas de botas nuevas, profundas, que se alejaban hacia el terraplén y se perdían a los 10 metros como si se hubieran borrado de golpe. Alumbré la maleza. Se escuchó, muy leve, el chasquido de una cuerda al tensarse. Miré el ponchallantas enrollado junto a la mesa. El cable de acero vibraba apenas. Nadie lo había tocado. El radio soltó por fin la confirmación. El número de motor correspondía a una camioneta sin reporte, adquirida hacía 3 días por un hombre con el mismo nombre y CURP de la licencia. Domicilio en una colonia de la cabecera municipal, calle sin pavimento. Todo normal. Notifiqué al sargento. Él decidió hacer inspección a fondo. Le indiqué al compañero que regresara con el perro. Tardó más de lo habitual. Cuando apareció, venía solo. Dijo que el perro no quería salir de la jaula, temblaba y rechazaba el arnés. No nos había pasado algo así en meses. El viento cesó de golpe, como si alguien hubiera cerrado una puerta grande. La lona se hundió al centro un par de centímetros, luego volvió a su forma. Me subí a la defensa y pasé la lámpara por el cabecero. En uno de los tornillos había fibras de istle pilladas bajo la cabeza, como si la cuerda hubiera nacido ahí dentro. No era lógico. El metal mostraba la misma tibieza. Me bajé con cuidado. El conductor seguía sin aparecer. Empecé a pensar en un abandono. Tomé la bitácora para anotar la situación. Al girar la hoja, ya estaba escrita una línea nueva, letra mía otra vez, inspección finalizada. Se autoriza el paso. Hora, 2:03. Miré mi reloj, 1:58. No registré ese trazo. Nadie me vio escribirlo. Toqué la tinta, estaba fresca. No me gustó nada. Le dije al sargento que íbamos a retener el vehículo y solicitar apoyo de la policía estatal para traslado. Él asintió. Cuando me disponía a pedir el enganche por radio, la camioneta prendió sola. No hubo giro de llave, no hubo movimiento dentro. El motor cobró vida con un ronquido parejo, sin sobresaltos. Me subió un calor viejo al rostro. Extendí la mano para alcanzar el cable del ponchallantas. En ese instante, la Cheyenne me marcó en su tablero las 2:03 en punto, como si alguien hubiera adelantado la hora. Miré la bitácora. La línea de se autoriza el paso ahora tenía mi firma completa, bien hecha, con ese gancho final que aprendí en el servicio. Di un paso atrás. El sargento me quedó a un lado, evaluando. No hizo el gesto de alto. Yo tampoco. La camioneta avanzó despacio, salvó el cono sin tocarlo y cruzó el límite del retén. Nadie levantó la mano. Nadie habló. Solo noté que, mientras pasaba, la lona rozó un instante mi manga y me dejó en la piel, a través de la tela, una impresión clara de 4 dedos apoyándose con cuidado. No apreté el gatillo. No grité. La vi perderse camino al pueblo, a esa hora irreal que ya aparecía impresa antes de que pasara. A las 2:10 pedimos, por procedimiento, la revisión del libro y del material. Conté los conos. Revisé el cable. Cuando volví a la bitácora, la página de la madrugada tenía 4 firmas mías más, cada una con hora consecutiva, autorizando el paso del mismo vehículo en intervalos de 28 minutos. Todas anteriores a mi entrada formal de turno. El bolígrafo manchaba aún. El trazo era exacto, con mis fallas y mis acentos. Terminamos de levantar el retén a las 4.
En el pueblo, nadie reportó haber visto una camioneta blanca con lona verde cruzar la plaza. En la cabecera tampoco. Al día siguiente, pregunté por curiosidad en la colonia del domicilio de la tarjeta. Un vecino dijo que el hombre de la licencia había fallecido la semana anterior en un choque en la brecha sur. Su familia cubrió la batea con una lona para traerlo a casa, pero el vehículo nunca entró al pueblo. Se quedó, según ellos, en la entrada, porque la autoridad no lo dejó pasar. No supe qué responder. En el reporte interno, por sanidad mental y por memoria institucional, escribí lo que tocaba, puesto de control nocturno, sin novedad. No volví a usar la bitácora de aquella noche. Cada vez que la abría, mi firma estaba aguardando en la siguiente línea, autorizando un paso que aún no ocurría. Y siempre con la misma hora adelantada por 5 minutos, como si alguien, desde un lugar más frío que la madrugada, apurara el tránsito para regresar, una y otra vez, a la entrada del pueblo. Nuestras placas. En 2017 me tocó integrar un pelotón desplegado entre Sabinas y Progreso, Coahuila. Llovió 3 días seguidos y la brecha de los mezquites quedó dura por fuera y blanda por dentro, como pan viejo. Esa madrugada salimos a pie desde el último punto seguro porque la orden era revisar un rancho abandonado donde, según el reporte, estaban usando la noria como referencia para soltar y recoger camionetas robadas. No había luna. Solo el olor agrio del mezquite y tierra recién volteada, y esa sensación de que el monte respira lento cuando uno apaga el motor y deja que el calor se disperse. Éramos 8, distancia de 5 metros entre hombres. Yo iba segundo, pegado a la vereda, FX-05 al pecho y linterna con filtro rojo amarrada con cinta a la hombrera. Las marcas de llanta iban frescas. Se les notaban las aristas de la banda Otren y, de cuando en cuando, un guijarro clavado en la goma repetía un ritmo en el barro, como si una piedra hubiera decidido viajar con ellos. Las huellas cruzaban charcos sin romperlos por completo, señal de que habían pasado no hacía mucho. En el radio, estábamos en silencio. Marcábamos avances con pulsos cortos y la vibración tenue del micro en el chaleco me recordaba que, aunque el mundo fuera negro, la red seguía viva. El primer detalle raro fue el envoltorio transparente de un suero de bolsillo tirado junto a un mezquite. Igualito a los que traíamos en la mochila de combate, con la misma grapa verde improvisada para que no se abriera. Podía ser coincidencia. En operaciones, todo se parece a todo. Lo guardé sin decir nada y seguimos. A la derecha, un alambre de púas viejo estiraba sombras al ras del suelo, a la izquierda, la brecha se angostaba y obligaba a caminar con el fusil ladeado para que las espinas no rasgaran la funda del cañón. El segundo detalle fue un nudo de liga negra atorado en una rama baja. El binomio de hasta atrás traía una liga igual en el asa de su mochila, recuerdo de su novia, o eso dijo al salir del destacamento. No quise mirarlo para confirmar. En mis botas, la plantilla derecha ya se me iba doblando y, al pisar, sentí otra vez el pinchazo que llevaba 3 patrullas aguantando. Fue ahí cuando el reloj dejó de moverse. Se quedó en las 2:17. Pensé que era la pila, pero lo había revisado antes de salir. La brecha subió leve y nos metimos a una zona de mezquite bajo, denso, que olía a madera húmeda. Las marcas de llanta giraron a la derecha y pasaron por una piedra plana dejando un corte en forma de media luna. Ese corte me sonó familiar. Lo anoté mentalmente. En el parte del día anterior, el chofer de la segunda unidad había reportado un fallo en la llanta delantera izquierda, un tajo que había remendado con un parche. Recordé la forma del dibujo sobre la tierra cuando lo vimos, igual de exacto. Respiré más hondo y apreté la culata. A lo lejos, una torre de poste con una lámpara sin foco recortaba su silueta. Detrás debería estar el corral y, más adentro, el portón de lámina que cerraba el acceso. El rancho se veía en ruinas desde fuera, matorrales tragándose la barda, canaletas oxidadas, el viento arrastrando hojas secas sin hacer ruido. Nada de perros. Nada de grillos.
solo el crujido de nuestras correas ajustándose al paso. Encontramos un casquillo .223 sin percutir junto a un charco reseco. Pensé en el armador distraído de algún convoy improvisado, pero al recogerlo vi la marca en la base, el lote 2017 a 2003, el mismo lote que entregaron en la compañía esa semana. Podía ser otra coincidencia. La cabeza empieza a ordenar lo desconocido con lo conocido cuando el monte se vuelve un cuarto sin ventanas. El GPS marcó que nos faltaban 600 metros. Volví a comprobar la hora. 2:17, clavado. Hice una seña y nos detuvimos. Adelante, entre dos mezquites, había un trapo naranja atado flojo. Nosotros usamos trapo naranja para marcar puntos de retorno cuando el sol pega y hace perder rumbos. Ese trapo, ese nudo, era el nuestro. Lo había hecho yo con 2 vueltas y una pasada. No puedo explicar cómo supe que era mío, pero lo supe del mismo modo que uno reconoce su letra a lo lejos. Respiré por la boca tantito, para no escuchar mi propia respiración en los oídos, y continuamos. Los surcos de llantas se abrieron en abanico frente a un claro de tierra bateada. A la izquierda, un bebedero seco y un tanque de plástico fracturado. A la derecha, el cerco. Al frente, el portón. La cadena colgaba con el candado nuevo, aunque la lámina tenía óxidos viejos. A través de los intersticios se veía la nariz de una camioneta blanca estacionada de frente, pegada a la sombra de un pirul. Sus faros apagados devolvían un reflejo opaco. Nos pegamos al suelo. Nadie se movía del otro lado. El monte siguió sin hacer ruido. Busqué con la luz roja despacio, sin alumbrar directo, por los laterales del portón. Había marcas de que lo abrían y lo cerraban a menudo. Una piedra planita, a modo de cuña, esperaba donde siempre esperan las cuñas. Una colilla de cigarro marcada con dientes, como si alguien lo hubiera mordido por hábito. Vi el mismo patrón de mordida en la colilla que el chofer de la segunda unidad dejaba a veces, un semicírculo desparejo. En ese momento no pensé en fantasmas ni en historias. Pensé en errores y en trampas. Me arrastré hasta la rendija y enfoqué la placa de la camioneta. La primera luz me devolvió una cifra con letras que reconocí. Apagué. Encendí de nuevo, más suave. Las placas no eran solo del mismo estado y mismo tipo. Coincidían con las que yo había anotado en mi libreta horas antes, cuando revisamos las unidades al salir del punto de reunión. Parpadeé, di un toque en el chasis con el nudillo y la lámina respondió fría. A la derecha, pegada al corral, otra camioneta. Misma historia. Misma placa. En la batea, una garrafa con pintura blanca marcada con plumón, tercer pel. 2/5. Mi letra. La garrafa con la que recargamos a mitad de camino cuando la primera unidad se tragó más gasolina de lo normal en la subida. El estómago se me vació. Detrás de mí, el tercero tocó mi bota 2 veces, la seña de alerta. No necesitábamos hablar. Entrenar sirve para que las manos conversen cuando la boca estorba. Hice la señal de repliegue corto, pero nadie se movió. El portón nos sujetaba como si hubiéramos enganchado algo ahí dentro, como si tirar de nuestro extremo fuera tirar de nosotros mismos. Busqué nuestros pasos en la tierra. Desde el claro hasta el portón, nuestras botas dibujaban una línea limpia. Desde el portón hacia afuera, otros pasos iguales, con el mismo desgaste en el talón, el mismo corte de alambre incrustado que arrastraba desde que me enganché en un cerco 2 semanas antes. Eran nuestros pasos también, pero de salida. Un golpecito sonó en el radio, ese tic que mete la red cuando alguien abre y cierra sin hablar. Después, una voz sin voz, apenas un soplo de aire moviendo cifras, soltó nuestro propio código de hora, el que marcamos al dejar el punto seguro. Vi al jefe de pelotón cerrar los ojos un segundo y asentir como si hubiera entendido algo que no iba a explicarnos. Hizo la seña de permanecer. Me quedé mirando el candado.
Había una raya en la panza del metal, una raya que yo mismo le hice con la punta del cuchillo cuando practicábamos abrir cadenas usando presión. Lo supe por la dirección del trazo, por lo torpe. Uno reconoce sus fallas más que sus aciertos. Alguien movió la cadena del lado de adentro. No fue ruido grande, fue un metal reconociendo otro metal. Apunté a la rendija. La cadena quedó en el mismo sitio. En el cielo negro, sin luna, el poste de la lámpara parecía una lanza enterrada, esperando. El olor a diésel llegó como ráfaga desde la izquierda, el mismo diésel que deja en la lengua una película amarga. De pronto, la temperatura bajó lo suficiente para que el plástico del cargador se sintiera húmedo. El reloj seguía en 2:17. El GPS marcaba 600 metros. Le di reset. 600 metros. Me obligué a pensar en lo que sí sabía. Estábamos a pie. Nadie había ido adelante a montar un teatro con objetos nuestros. Los objetos no se replican con nuestra suciedad, con nuestras marcas. Nadie nos iba a gastar una broma de ese tipo en esas condiciones. Nadie se mete a jugar con placas bajo el riesgo de recibir una ráfaga por un susto. Lo único que podía hacer era terminar el recorrido, confirmar, registrar y salir. Nos acercamos a la bisagra izquierda. La rendija daba para ver la parrilla entera de la camioneta. El lodo seco en las letras del estado coincidía con la salpicada que agarramos al cruzar el vado abandonado. La garrafa tenía una fuga mínima en la tapa y había dibujado un hilo que caía al piso. Ese hilo se veía seco, pero sobre él flotaba olor reciente. Un cuaderno de bitácora, doblado por la mitad, estaba en el tablero del vehículo. Era el nuestro. Se le veía la esquina rota donde había tropezado con la cantina antes de abordar. Mi nombre estaba escrito en la primera hoja. Recué. Quise tragar saliva y sentí que no alcanzaba. El jefe tocó mi hombro y señaló al suelo, una línea de llanta pasaba frente al portón y se perdía hacia el otro lado del corral. No había huellas a la salida. El surco entraba y entraba, como si el giro del neumático solo hubiera sabido una dirección. Los pasos que vimos de salida, los nuestros, estaban encima del surco, más frescos. Habíamos salido ya, sin haber entrado todavía. El jefe finalmente decidió. Marcó repliegue. Dejamos el portón intacto, las camionetas quietas, las placas mirándonos como espejos mal iluminados. Caminamos hacia atrás con el cuidado de no borrar nada. En el primer recodo de la brecha, volví a ver el trapo naranja atado a mi modo. Más adelante, el casquillo del lote 2017 a 2003, donde lo había guardado ya no estaba. El reloj seguía detenido. La brecha se hizo más larga al regresar, como si alguien hubiera estirado el monte entre nosotros y el punto seguro. Cuando al fin llegamos al vehículo de enlace, el odómetro marcaba que nos habíamos movido 2 kilómetros apenas. Eran casi las 5 en el celular del chofer. Esa mañana, en el parte, no supimos qué poner. Nadie quiere firmar que encontró sus propias placas antes de llegar a donde supuestamente iban a estar. Escribimos lo que se puede escribir. Verificamos sin novedad, se recomendó mantener observación. Yo, en mi libreta, aparte, anoté 217 dos veces y dibujé el portón con un candado rayado. Cuando cierro los ojos todavía puedo verlo. No por lo que había detrás, sino por lo que no había delante, rastro de salida que no nos perteneciera. Desde entonces, cuando paso por una brecha de mezquites y encuentro marcas frescas, las miro 2 veces. Si una piedra clavada se repite a intervalos perfectos, me paro y escucho. A veces no oigo nada. Otras oigo la red abrir y cerrar, apenas un golpe seco y mi nombre raspado en el metal de un candado que juro no volví a tocar. ¿Y las placas? Las nuestras. Siempre limpias bajo una luz que no existe en el monte. El bautismo de la niebla. Me llamo Mateo Soria.
En septiembre de 2017 yo era sargento segundo de Infantería de Marina y creía conocer el miedo del combate. Esa noche aprendí otro, más lento, que te empuja a dudar de tus sentidos. No lo conté completo en ningún informe, porque en un parte todo debe encajar. Lo que pasó en la Sierra de Veracruz no quiso encajar jamás. El objetivo era un operador apodado el Diácono. No era el jefe visible, era el que abría rutas entre la costa y las montañas, compraba voluntades y escondía cargamentos donde nadie mira. Su gente, la Cofradía del Viento, mezclaba negocio y ritual, juramentos en capillas, velas oscuras, sal extendida en líneas como candados. En escucha se repetía el nombre de un curandero, un anciano que amarraba la zona antes de cada movimiento, y un talismán, un ancla de metal al cuello, con la que, decían, el operador no podía ser tocado. Subimos al anochecer por veredas de cafetal. La bruma estaba baja y densa, metiéndose en la nariz con sabor a tierra mojada. Lo primero que nos sonó mal fue el perímetro, no había halcones, no se oían radios ajenos, ningún perro ladraba. En una zona así, el silencio es una señal tan clara como una luz. La casa de seguridad era una construcción aislada de madera y lámina, con un patio sin animales, sin fogón, sin huellas de rutina. Al entrar, el olor cambió, copal, cera vieja, humedad. En una mesa había velas oscuras, un recipiente con agua limpia, nudos de cuerda marinera y, clavado con una espina, un parche con el ancla de la armada. En la pared, con ceniza, habían trazado un ancla al revés, repetida varias veces, rodeada de letras torcidas. No era un montaje para intimidar, era una preparación para algo que iba a ocurrir, como si nuestra llegada estuviera prevista. Perdimos al primer hombre ahí mismo. El cabo Rentería caminaba a mi izquierda cuando dio 2 pasos hacia la bruma del patio y dejó de estar. No cayó, no gritó, no hubo disparo. Fue como si su silueta se disolviera y la neblina se cerrara, lisa, sin remolino. Su lámpara quedó en el suelo, encendida, apuntando al techo. Lo buscamos con método, revisando debajo de la casa, entre tablas, tras costales, alrededor de los cafetos, no hallamos nada. Lo peor fue el sonido, no se oía monte, ni insectos, ni ramas, solo respiraciones y el roce del equipo. La radio empezó con estática y luego soltó una frase fuera de canal, vuelvan al agua. La voz era masculina, gastada, y reconocí el modo de hablar de Rentería. Nadie lo dijo, pero a todos se nos apretó la garganta. En ese instante el aire se volvió más frío y sentí un peso en el pecho, un cansancio que no correspondía a la caminata, una invitación a rendirse, a sentarse en el suelo y esperar. Ese pensamiento no era mío, y me dio rabia. Cuando alumbré hacia el corredor del patio, la vi. La luz no se le pegaba igual que a las cosas normales, aún así, era más alta que cualquiera, con brazos demasiado largos y 2 manchas claras donde deberían estar los ojos, como vidrio lechoso. No atacaba con golpes. Solo estaba, y con su presencia el patio parecía encogerse. Disparamos una ráfaga corta, las balas cruzaron sin resistencia y se fueron a la madera. En el instante del disparo una tristeza antigua, como si el lugar recordara funerales, se nos metió debajo del chaleco. Intentamos retirarnos al punto de extracción. Caminamos cuesta abajo, siguiendo la memoria del terreno, pero cada tramo nos devolvía al mismo patio, a la misma línea de sal, al mismo parche clavado. Los relojes no coincidían. Encontramos una huella de bota que era la de Rentería, fresca, y una gota de agua limpia en un escalón, como si alguien empapado hubiera pasado. Nadie quería ser el primero en admitirlo, el monte nos estaba regresando. Decidimos seguir la pendiente sin confiar en referencias, solo bajando. Así dimos con una capilla de madera abandonada. Adentro estaba el diácono, sentado frente a una imagen cubierta con tela, quieto, respirando despacio, como quien espera. A su lado, un anciano con manos manchadas de ceniza hacía nudos en una cuerda, uno tras otro, como si rezara con los dedos. El anciano levantó la vista y sonrió sin sorpresa. Me acerqué para sujetarlo. En su cuello colgaba el ancla, fría al tacto. En cuanto la rocé, la bruma se metió en la capilla y la presencia se plantó detrás de mí, sin cruzar puerta, instalada como un muro.
Sentí presión en los oídos y el silencio se volvió absoluto. El anciano murmuró sonidos ásperos, no rezos, más bien instrucciones. Bajo la tela del altar algo se movió, un bulto que latía, oscuro, como si la sombra estuviera comprimida y viva. Muy cerca de mi oreja escuché una respiración húmeda, paciente, y supe que si abría la boca, la bruma iba a entrarme hasta el estómago y a quedarse ahí. Entendí que la protección no era un amuleto, era un acuerdo. Él entregaba algo a ese lugar y a cambio el lugar lo defendía. Tomé a mi compañero del chaleco y salimos a trompicones. Corrimos entre cafetos resbalosos, oyendo a lo lejos un sonido parecido al mar, aunque el mar estaba lejos. Ese ruido venía de la bruma, y cada vez que volteaba veía, entre los troncos, esas manchas claras mirándonos desde una altura imposible. Al amanecer alcanzamos el punto de extracción, éramos menos, y ninguno quiso contar el número en voz alta. En el debriefing nos hicieron repetir una versión limpia, objetivo no localizado, pérdida por desorientación, sin contacto enemigo. Firmamos y seguimos. Pero la noche no se quedó allá. 2 semanas después, en el dormitorio, vi en el reflejo de una ventana una silueta alta a mi espalda. Al girar no había nadie, pero el aire se enfrió y olía a copal. Mi compañero empezó a dormir con la luz encendida. Un día dejó de presentarse y después nos informaron que había fallecido. Nadie explicó más. Yo sigo vivo. A veces, cerca del mar, cuando la madrugada trae bruma, me vuelve el sabor a sal y tierra, y siento que alguien se coloca detrás de mí, quieto, esperando. Entonces miro mis manos, por si aparece otra vez esa marca del ancla al revés donde no debería existir, y recuerdo lo único que entendí con claridad: a los hombres se les captura, a los pactos, uno solo intenta no tocarles la puerta. Si te gustaron estos relatos, regálanos tu like y déjanos tu comentario, y no olvides suscribirte al canal para que sigas recibiendo las notificaciones de los próximos relatos. Tu apoyo nos ayuda a seguir creciendo dentro de YouTube. Nuevamente, mil gracias y nos vemos en el próximo relato.